y es el orden cronológico. En nuestras presentaciones y en el código no está, bueno, en el código sí está en ese orden, solo que no sé por qué el legislador lo hizo de esa manera, pero, por ejemplo, las excepciones dilatorias están hasta después de las actitudes que adopta la parte demandada, después de la contestación de la demanda, después de la reconvención, porque las excepciones dilatorias, si se van a su código, las vamos a encontrar en el 342, 343, y la contestación y la reconvención están en el 338. Entonces, pareciera ser que las excepciones dilatorias son posteriores y no, son antes, ¿sí? Se deben de verificar antes. De hecho, esas excepciones las remiten después y establecen en un contexto que deben de ser planteadas antes de la contestación de la demanda. Y por eso es que nuestro trámite, en el orden que lo estamos viendo, sí va en el orden cronológico del desarrollo de la audiencia, de acuerdo a la ley. Muy bien. Entonces, ya vimos cada una de las actitudes, ¿verdad? Vimos las excepciones dilatorias, en qué momento se interponen, cómo se interponen, cuándo se interponen, si son declaradas con lugar, si son declaradas sin lugar, qué sucede. Verificamos también todas las excepciones dilatorias que se pueden plantear y también les expliqué en qué consiste cada una de ellas. No obstante, también les expliqué que hay algunas que no se pueden interponer porque si atacan el fondo del proceso, no se pueden interponer como dilatorias. Se deben de interponer como perentorias. Eso implica que se deben de interponer después. Bien, agotado el trámite de las excepciones dilatorias o esta fase, o si no se plantean, porque recuerden que posiblemente no se planteen, pasamos a la contestación de la demanda. Las partes, la parte demandada puede interponer puede contestar la demanda en sentido negativo, lo cual implica que no está de acuerdo con la pretensión del trabajador o del actor. Eso es la contestación de la demanda en sentido negativo. Y si tiene excepciones perentorias, debe interponerlas juntamente con la contestación de la demanda. Se recuerdan que las excepciones perentorias atacan el fondo del asunto, las dilatorias atacan la forma o deben de atacar la forma y las perentorias deben de atacar el fondo, ¿sí? Entonces, establecimos también que que la contestación de la demanda puede interponerse de forma oral o escrita, debe de realizarse, deben indicarse los argumentos de hecho, el ofrecimiento de la prueba y las peticiones. Sencillo, lo puedo presentar oral o escrito. Las otras actitudes, como el allanamiento, la reconvención y la rebeldía, no es lo común, es excepcional. Va a depender del caso concreto, del caso, de lo que se esté conociendo. El allanamiento, como ya lo vimos, es prácticamente aceptar todo lo que el actor o el trabajador indica. Es decir, el trabajador dice, me debe esto, no me ha pagado aquí, no me ha pagado aquí, y reclamo también esto y esto y esto. Y el patrón no está de acuerdo, pues no tiene más que decir que me allano a la pretensión, y si es un allanamiento total, pues prácticamente ya no hay más que discutir, y ahí se acaba todo y se acepta prácticamente toda la pretensión. El juez termina aceptando toda la pretensión del actor. Si es un allanamiento parcial, pues consiste en aceptar parte de la pretensión del trabajador y parte no. Entonces se discute, por ejemplo, el resto. Comúnmente, los allanamientos parciales son más con respecto al despido injustificado. El trabajador llega diciendo, bueno, me despidieron injustificadamente y solicito mi indemnización, daños y perjuicios, así como las costas judiciales, así como también que me paguen la indemnización, perdón, el aguinaldo, el bono 14 y las vacaciones que se me adeudan, a veces proporcional o a veces por todo el periodo trabajado, por ejemplo, 4 o 5 años, o a veces solo por el último periodo de cada una de las prestaciones. Entonces, lo que comúnmente se da es que a veces los patronos llegan y se allanan solo a estas últimas tres. Dicen, sí, le adeudo las vacaciones proporcionales, le adeudo el aguinaldo y el bono 14 proporcional. Entonces, a eso me allano, pero no me allano a los daños a la indemnización, daños y perjuicios y costas procesales, porque yo no lo despedí. Y eso sí lo voy a contestar en sentido negativo.
Por supuesto, en esta parte también está el trabajador, prácticamente él ya hizo un argumento de cómo fue su despido y en este caso ya solo va a venir el patrono y decir, bueno, no fue así. Yo no lo despedí injustificadamente. Lo que pasó en este caso fue que pues él abandonó el trabajo o lo despedí con causa justa. Llevé un procedimiento y establecí que él había cometido esta falta y por ese motivo se le sancionó con despido. Y por eso es que no estoy de acuerdo en pagar la indemnización y aquí traigo mis pruebas. Por lo demás, lo acepto. Me allano, ¿verdad? Eso es lo que comúnmente se ve. Bueno, pasamos a la reconvención. ¿Se recuerdan? Hablamos de que la reconvención prácticamente es una contrademanda. Aquí la reconvención, para poder reconvenir, sí recuérdense que se debe de contestar previamente la demanda, porque se supone que si estoy reconviniendo es porque estoy alegando que el trabajador, no obstante, me está demandando, a él no le compete el derecho de demandarme si no soy yo el que debo de demandarlo, ¿verdad? Pero si lo quiero reconvenir bajo los mismos argumentos que él me está realizando, entonces no es una reconvención, ¿sí? Así como tampoco puedo reconvenirlo por un hecho totalmente diferente. Les pongo ejemplos. El trabajador demanda a un patrono y le reclama sus prestaciones de carácter irrenunciable. Bono 14, aguinaldo y vacaciones. Así también lo demanda por despido injustificado y consecuentemente daños indemnización, daños y perjuicios. Viene el patrono, contesta la demanda, dice, no estoy de acuerdo con todo lo que está exigiendo el trabajador y aparte de eso lo reconvengo, lo contrademando, porque él me hizo un préstamo y él me debe a mí 100,000 quetzales que yo le presté en una oportunidad por este motivo. Eso no es materia de la reconvención, porque de acuerdo a los artículos 332, 338, la reconvención tiene que cumplir con ciertos requisitos. Tiene que derivar de la misma la reconvención, lo que yo le voy a exigir o contrademandar al trabajador, tiene que ser, en primer lugar, sobre el mismo hecho. En segundo lugar, tiene que ser sobre la misma competencia en cuanto a la materia. Y las deudas que tienen dos personas, independientemente de que sean patronos o trabajadores, o que exista esta relación laboral entre ellos, ese tipo de deudas que se generan por un préstamo no son materia laboral. Eso es materia civil. Recuérdense que el préstamo o el mutuo, que es lo mismo, es un contrato civil contemplado en el Código Civil y por lo tanto no podría yo como patrono venir y reconvenir al trabajador y decir lo contrademando porque él, no obstante, no es cierto todo lo que él pide, aparte de eso me debe. Está bien, perfecto, tal vez sí exista esa deuda, no hay ningún problema, pero no es el proceso ordinario laboral en donde se reclama esa deuda. Para eso existe un proceso que establece el Código Procesal Civil y Mercantil a través del cual se deben de reclamar las deudas, ¿sí? Y esas deudas es a través de un juicio ejecutivo, si es sin garantía. Ahora, si es con garantía, en una ejecución en la vía de apremio, ¿sí? Entonces, se tienen que establecer ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, requisitos a considerar. Y por supuesto, si hay reconvención, aquí se suspende la audiencia. Vimos también la rebeldía. ¿En qué consiste la rebeldía? Prácticamente es la incomparecencia de la parte demandada o de la parte demandante al llamamiento que se le hace a la audiencia, ¿sí? El llamamiento, cuando se fija una fecha para una audiencia en un juicio ordinario laboral, oral, cuando se fija la audiencia, es prácticamente un llamamiento. Técnicamente también es un emplazamiento, porque un emplazamiento y llamamiento lo tenemos que ver como un sinónimo procesalmente hablando. Es cuando el juez llama a las partes a comparecer, a dirimir, a resolver el problema que se le planteó a él, que se le planteó al juez, ¿sí? Es cuando el juez los emplaza, los cita para que comparezcan
a la audiencia y que se conozca en esa audiencia el problema que se le está planteando. Cada uno debe de comparecer con los respectivos medios de prueba. El que no comparece se le declara rebelde, ¿sí? Entonces, esa rebeldía, los efectos prácticamente son fatales, principalmente para el patrón, ¿sí? Principalmente para él. Bueno, y hasta ahí todo esto ya lo habíamos visto. Pasemos entonces al punto número 4 del proceso como tal. Aquí todo esto es, hasta el punto número 5, son las actitudes de la parte demandada, que es parte de la audiencia oral. Y aquí, pasemos, esta es la parte número 3, la fase número 3. Pasemos a la fase número 4, la conciliación. ¿En qué consiste la conciliación? Muy bien. En términos claros, precisos y sencillos, la conciliación es un acuerdo entre las partes, un acuerdo amigable entre las partes, un acuerdo en el cual las partes quedan satisfechas, ¿sí? Eso es una conciliación. Por supuesto, para que exista conciliación, se deben de ponderar muchas cosas. Les voy a poner algunos ejemplos de lo que posiblemente algún momento vean ustedes como conciliación. Una demanda laboral, comúnmente, lo más común en una demanda laboral se va a, solo permítanme, voy a conectar mi computadora. Muy bien. En una demanda laboral, lo más común, si se dan cuenta en el memorial de demanda que les compartí, ¿qué está exigiendo el trabajador? Él está exigiendo, hagamos de cuenta primero en una relación laboral donde el trabajador trabajó 5 años. Devengó cada año, desde que inició, 4,000 quetzales, para que lo hagamos sencillo. Y esto como base, ¿verdad? Lo que comúnmente reclaman son aguinaldo, bono 14, vacaciones. Esto es como prestaciones de carácter irrenunciable, porque recuérdense que cuando un trabajador se va, por lo regular, y lo despidieron, por lo regular no le pagan esto, ¿verdad? O le dicen, mire, vamos a pagar esto, pero como él dice que lo despidieron, también quiere a veces su indemnización y está en el justo derecho de reclamarlo si así fuera. Entonces, y también pide indemnización. Y recuérdense que si pide indemnización, la consecuencia de no haberle pagado la indemnización son los daños y perjuicios. Y las costas judiciales. Sencillo, esto es lo que comúnmente piden, ¿sí? Eso es lo que comúnmente piden. A veces, como les digo, es proporcional. Pongamos de ejemplo que el trabajador fue despedido, que él empezó vamos a ver, ¿qué fecha estamos hoy? Hoy estamos 21. Que él empezó un 20 de abril de 2021, ¿sí? 2020. 20 de abril 2021. Y fue despedido cabalmente un 20 de abril, 19 de abril, para que sean cabal, de 2025. 5 años exactos, miren. 5 años exactos. Muy bien. Como recuerden que el aguinaldo se paga en diciembre, ¿verdad? Y se cuenta, el aguinaldo siempre se cuenta o se computa se computa de el 1 de diciembre al 30 de noviembre,
Ese es el tiempo en el cual se computa el aguinaldo. Muy bien. Entonces, se fue ahorita en abril. Solo se le deben las proporcionales. Es decir, que solo se le debe de el 1 de diciembre de 24, perdón, a la fecha de su despido, 19 de abril del 2025. Bono 14. Este se computa del 1 de abril, del 1 de julio de cada año al 30 de junio del siguiente. Entonces, aquí se le adeudan del 1 de julio de 2024 al, ¿qué sería? Al 19 de... Muy bien. Y vacaciones. Justamente le tenían que dar vacaciones y ya no le dieron vacaciones. Entonces ya le deben cabalmente. Las vacaciones se computan, recuérdense que del día que inició al día que le otorgan vacaciones. Entonces, y todos los años le habían dado sus vacaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, le adeudan nada más del 20 de abril, a partir del 20 de abril del 2024 al 19 de abril. ¿Sí? Esto. Ahora, de indemnización, si está reclamando prácticamente 5 años. Y en daños y perjuicios está reclamando 12 salarios. De acuerdo a lo que establece el artículo 78. Y las costas judiciales, pues esto ya se determina. Las costas judiciales, ¿a cuánto equivalen? Equivale al monto que resulte la liquidación final. Por ejemplo, si la liquidación final, pensemos en un monto, fueran 30,000, por darles un número, eso se calcula con base en el arancel que establece el decreto 111-96, porque ahí se debe de hacer cierto cálculo. Como es un monto determinado, 30,000 quetzales, pues aquí se cobra, si no estoy mal, un 6%, algo así. Entonces, de ahí es como se establecen las costas judiciales. Pero entonces, hagámoslo con un número. Pongámosle, de aguinaldo, vamos a ver, son cuántos meses. Del 12 al 19 son como 5 meses. 5 meses, vamos a ver, vamos a hacer cuenta rápido. De aguinaldo son aproximadamente 1,700. De bono 14 son, vamos a ver, son, vamos a ver, en julio 19, son 9 meses aproximadamente. Me salen 3,000. Vacaciones, vamos a ver aquí también, estos montos son aproximados, ¿oyeron? Solo para darles ejemplos. Bueno, aquí van a ser aproximadamente como 3,500. Como 3,200. Aprox. Bueno, de indemnización, 5 por 4 son 20,000. No. 16,000, ¿verdad? No, ¿cuánto es? Perdón. Ya estoy desvariando. Son 20,000, sí. 20,000. Ahora, 4,000 por 12.
48,000. Daños y perjuicios. Vamos a ver, aquí nos da 20, 48, 68. 68 más, aquí hay 6, 68, 74, 75, como 76. Nos da un aproximado, aquí con todo esto, como de 76,000. ¿Ven? Aproximadamente. Bueno, entonces miren, hagan de cuenta. Recibieron ustedes ahorita los voy a poner a todos como abogados de la parte demandada, ¿sí? Como abogados del patrón. Pues ya vieron cuántos son los datos aquí que estamos viendo, ¿sí? Ustedes son los abogados del patrón, recibieron la demanda. ¿Qué tengo que ver primero como abogado patronalista si recibo una demanda? Lo que tengo que ver es qué medios de prueba tiene mi patrocinado, el patrono. Si usted, por ejemplo, llega el patrono con usted, le dice, Dick, fíjese que me demandaron y esta es la demanda, usted verifica. Inmediatamente usted lo que tiene que ver son plazos. Recuérdense que hablamos del plazo de la prescripción, ¿verdad? Si hay prescripción, usted como abogado ya la hizo, ¿sí? Y es lo que va a plantear. Pero si no hay plazo de prescripción, y aparte de eso, cuando el patrono llega, le dice, mire, ¿tiene al día sus libros de salarios? No tengo al día mi libro de salarios. ¿Planeas del IX? Tampoco. ¿Contabilidad? Tampoco. ¿Cómo le pagaba al trabajador? En efectivo. ¿Tiene prueba de eso? No. ¿No tiene cheques, transferencias? No tengo nada. Entonces usted prácticamente no tiene prueba. Usted como abogado iría a la guerra sin armas. Literal. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Buscar una conciliación. Porque usted cuando le haga cuentas al patrono y le haga ver, mire, si le declara con lugar su demanda, él está reclamando todo esto y prácticamente eso es lo que usted terminaría pagando en una sentencia. ¿Hay alguna forma de defenderse? La verdad no. Porque no tiene medios de prueba. Ahorita le doy la palabra a Milan. No tiene medios de prueba para defenderse. Entonces, busque una conciliación. Es lo más sano y lo que mejor le puede ayudar como abogado de la defensa del patrono. ¿Por qué? Porque si usted busca una conciliación, imagínense que sí lo despidieron justificadamente, pero miren, y es que es la verdad muy triste ver estos casos porque en muchas ocasiones llegan los patronos a decir, es que yo lo despedí justificadamente porque él hizo esto, esto, esto y esto y esto. Perfecto. ¿Trae prueba? No. Entonces, por más que el trabajador en efecto haya incurrido en una causal que constituya falta, que constituya motivo de despido justificado, por más que lo haya hecho, pero si el patrono no tiene las pruebas al respecto, entonces de nada sirve, ¿sí? De nada, nada, nada sirve. Entonces, ¿qué hace usted como abogado defensor? No tiene prueba para refutar eso. Y definitivamente lo que le toca es negociar. Mire, si usted llega a negociar y en el mejor de los casos el trabajador diga, bueno, usted ve que su patrono sí le adeuda estos montos, ¿sí? Bueno, con esto no hay ningún problema. ¿Son qué? 3,000, vamos a ver, voy a hacer una suma aquí, 3,200. Son 8,900, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Mejor voy a hacer la suma porque no me sale. 7,900. ¿Cuánto? 7,900. 900. Va, miren pues, hay 7,900 que sí, el patrón no dice, sí, estos se los adeudo, definitivamente estos se los adeudo y se los tengo que pagar. Va, perfecto. Entonces vayamos a negociar esto, la indemnización. Lo que muchos hacen es ofrecer el 50% en ese momento, o un poquito menos, y a veces logran negociar con el trabajador, y los termina aceptando. Si ustedes no logran alcanzar alguna negociación, van a terminar pagando estos 48,000, más hagamos de cuenta que unos 11,000 quetzales de
costas judiciales. Ahora sí, sumemos todo esto. ¿Cuánto nos da todo esto? Disculpen. 7.900 más. A mí me da 86.900. No sé cuánto les dé a ustedes. ¿Alguien me dio algo diferente? ¿Alguien le dio algún monto diferente? $87.900 me dio a mí. Sí, ¿alguien le dio otro monto diferente? Que a mí me dio lo mismo, pero usted ahí contó los 11,000, ¿no? Sí, aquí estoy contando los 11.000. Sí, a mí también me dio lo mismo. 87.900. Va, perfecto. Va, entonces miren, pues. Esto, separémoslo de aquí. Y en el mejor de los casos, acepta el 50% de esto. Porque recuerden que esto sí, definitivamente, si los está, si el patrono dice, sí, esto sí se los dejo, cabalmente, esto es lo proporcional. Entonces, aquí son, ¿cuánto dijimos? 7.900. Bueno, hagamos de cuenta que el trabajador sí fue despedido injustificadamente. Pues tenemos más estos 20.000, más estos 20.000, tenemos aquí 27.900. El patrono dice, sí, lo acepto, le pago la indemnización. Pero imagínense que el trabajador sí fue despedido justificadamente, es decir, por culpa, por haber incurrido en una falta, fue despedido, pero no tienen las pruebas. Entonces, usted sabe que sería justo no pagar la indemnización, pero lastimosamente, como no tiene pruebas, entonces ni modo se va a tener que someter a una negociación sobre esta cantidad. Ofrezcamos el 50%. Entonces, prácticamente, el 50% de estos 20.000, entonces serían 17.900. Si estamos ofreciendo nada más el 50%. 50%. Ahora, si estamos ofreciendo el 100% de la indemnización, aquí sí serían 27.900. ¿Sí? Esto más esto, ¿verdad? Aquí es 50% de la indemnización más esto, y aquí el 100% de la indemnización más esto. Entonces vean la gran diferencia. Si yo sé que llevo las de perder, mejor voy a conciliar. ¿Para qué hacer una pelea en donde no voy a ganar? Va a pasar el tiempo y al final de cuentas me van a cobrar más de lo que pude haber pagado. Si no tengo el dinero, pero lo genero mensualmente, se puede hacer una conciliación en donde se propongan pagos parciales. Por ejemplo, imagínense que fueran estos 27.900 y ofrezco 5 pagos, 27.900 dividido 5, me queda en pagos de 5.800. O, esto si fuera 5 pagos. Si ofrezco 6 pagos. En 5 pagos serían 5.580, Rick. 5.580, perdón. Y si fuera 6 pagos, 4.650, ¿verdad? Entonces, vean, si termino pagando el 100% de indemnización,
en el peor de los casos, pongámoslo como así, no aceptó nada más que el 100% de su indemnización, estaríamos pagando de 27,000 a 80, de 27,000 a 87,900. ¿Cuánto le estaríamos ahorrando al patrono? Estamos ahorrando la módica cantidad de 60,000 quetzales. Miren. ¿Cómo ven este ejemplo? ¿Es entendible lo importante de una conciliación? Miren, son 60,000 quetzales, hasta 5,000 quetzales. De ahorrarle 5,000 quetzales a un patrono ya es bastante, no digamos 60,000. ¿Tomaron todos la idea? Entonces, vean, ¿la conciliación qué es? En la conciliación, yo no puedo, tanto como parte trabajadora o como parte demandada, entrar a debatir en ese momento. No, es que mire, de acuerdo a la ley o de acuerdo a esto, de acuerdo a lo otro. No, porque para ese momento están las actitudes de la parte demandada. No puedo venir a decir, no, es que de acuerdo al artículo tal. No, en una conciliación hay una negociación. Por eso les digo, miren, si ustedes van como abogados de la parte trabajadora, tienen que saber cuánto es el monto que pretenden. Ustedes ya tuvieron que haber hecho su cálculo. Y si no, como les digo, utilicen las herramientas. Ahí está la página del Ministerio de Trabajo donde pueden hacer sus cálculos con base en el tiempo trabajado y lo que ustedes quieran cobrar, lo que el trabajador esté pretendiendo. Entonces, ustedes a la audiencia ya tienen que ir con su cálculo, ¿verdad? Bueno, señor juez, nosotros de vacaciones tanto, aguinaldo tanto, 1.14 tanto, indemnización tanto y esto. Esto es lo que pretendemos. Que haga una propuesta el patrono y diga, bueno, yo como patrono, obviamente ustedes, porque ustedes van a ser los negociadores, ¿oyeron? Ustedes como abogados tienen que ser los negociadores, no van a poner a hablar a su cliente, ¿verdad? Por eso los están contratando. Y se los digo porque en muchos casos los abogados ponen a hablar a su cliente. No, son ustedes los que saben, ¿sí? Entonces, ustedes vienen y dicen, bueno, y ya con base en su cálculo, que ya tienen que llevar previamente hecho, ¿verdad? Bueno, y le tienen que explicar antes, no le van a estar explicando hasta en audiencia a su cliente porque va a ser fatal, ¿oyeron? Explíquenle antes a su cliente, al patrono, mire, esto es lo que él pretende en bono 14, esto de aguinaldo, esto de vacaciones, esto de indemnización. Si nos condenan y llegamos a sentencia, nos van a condenar también a daños y perjuicios y costas judiciales que representa esto. Y les hacen sus números tal cual lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, vea esta diferencia. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Mi opinión profesional. Lo que yo le ofrezco a usted es una conciliación ofreciéndole al trabajador sus prestaciones de carácter irrenunciable más un 50% para que él no lo vea tan con una desventaja y quiera aceptar. Inclusive, si quiere, podemos empezar la negociación con un 25%. Pero si no quiere, le podemos ir subiendo al 50%. Ya si a las últimas no quiere y no quiere, podemos venir y seguir negociando o adoptamos alguna otra figura procesal o lo hacemos un poquito cansado y ya llegamos a después, le solicitamos en esa misma audiencia al juez que le queremos hacer otra propuesta y le ofrecemos el 100%. Porque de ofrecerle esta cantidad, 27,000, a aventurarnos a llegar a una sentencia, son 87,900. Prácticamente va a pagar 60,000 quetzales más. Y en sentencia ya no hay oportunidad, si me condenan a los 87,000 quetzales, yo ya no tengo oportunidad en sentencia de decirle al juez, mire señor juez, va, está bueno, pero en pagos. No, ahí ya no se puede. Ahí o pagan los 87,000 o le empiezan a embargar todo al patrón. ¿Sí? En la conciliación yo sí puedo llegar a proponer eso. Mire, se lo pago en pagos, ¿verdad? Entonces, tomen en consideración eso. Por eso, ustedes tienen que llevar ya hechas sus cuentas y ofrecer lo que ustedes consideren. ¿De qué parte
la voluntad que ustedes tengan de conciliar, de los medios de prueba. Porque si ustedes sí tienen medios de prueba, pues yo no estoy conciliando nada. Yo vengo aquí a probar que él fue despedido justificadamente porque se le encontró ingiriendo bebidas alcohólicas, porque le pegó a otro compañero, porque hizo esto. Y aquí lo tenemos todo documentado. Se le dio derecho de defensa al trabajador, se le llamó a una audiencia y él no probó absolutamente nada. Y aquí traigo todo, entonces no estoy conciliando. Cuando los abogados llegan con las pruebas correspondientes e idóneas, en la fase de la conciliación ellos dicen de una vez, señor juez, no queremos conciliar. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿de qué parte la conciliación? De las pruebas que se tengan. Si no se tienen pruebas, definitivamente mejor conciliar. Bueno, ahora, expliquemos ya las partes legales al respecto. Ay, perdón, solo se me olvidó darle la palabra a Melanie. Adelante, Melanie. Licenciado, fíjese que yo tengo, de todo lo que usted nos está planteando, tengo tres preguntas. Adelante. La primera, usted mencionaba al principio de la clase de que el abogado del cliente, del trabajador, debía de presentar pruebas. En este caso, usted mencionaba lo del cheque, ¿verdad? Si él no tenía la forma de presentar ese documento, podría entrar ahí lo que son los audios, en donde el trabajador haya grabado al jefe, en donde diga, mire, como en este caso, ¿verdad? El pago era en efectivo, no era en cheque, en donde en el audio, ¿verdad? Diga, mencione el jefe, le menciona al trabajador que le pagó en efectivo. ¿Puede entrar el audio como una prueba? Tendría que entrar, sí, puede entrar como medio científico de prueba, pero realmente no es prueba idónea. Es que cada hecho tiene una prueba idónea. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un documento, perdón, si yo quiero probar, por ejemplo, un pago, la prueba idónea para probar el pago, de acuerdo a la ley y la doctrina legal, son los documentos bancarios. Por ejemplo, un cheque cobrado, el voucher o el recibo de un depósito bancario, o la constancia de depósito que ahora electrónicamente obtenemos cuando hacemos una transferencia bancaria, y en el mejor de los casos, el estado de cuenta o el reporte del banco. ¿Sí? Entonces, un audio, no le puedo decir, Melanie, que no es correcto o que no está bien, pero el audio tendría que tener otro medio de prueba que lo pueda complementar. No tiene poca fuerza probatoria un audio para efectos de demostrar el pago. ¿Sí? Pero si en caso este audio no, o sea, sí es de mi propiedad, ¿verdad? Pero yo no lo grabé, ¿verdad? Sino que mis compañeros de trabajo, un ejemplo, ellos me ayudaron a grabar también. Mire, no, tal vez no es tanto eso. No es tanto eso. Primero, las grabaciones, esas están reguladas, ¿verdad? O sea, no es solo que yo grabe. En primer lugar, si yo estoy en un lugar de mi propiedad, puedo grabar sin el consentimiento de la persona que estoy grabando. Pero si no estoy en un lugar público o de mi propiedad, no puedo grabar a una persona sin su consentimiento. Entonces, imagínense este escenario. Está el patrón o está el trabajador. Están en la empresa, están en las oficinas de la empresa. El trabajador graba o uno de sus compañeros graba, sería una grabación ilegal que podría constituir inclusive hasta delito, porque se está grabando sin el consentimiento del propietario del lugar. ¿Sí? Entonces, no. Las grabaciones tienen que tener mucho cuidado con eso. Para eso nos tenemos que ir a la ley de... se me va el nombre de la ley. Se me va el nombre, perdón. No es algo de informática, Lic. ¿Perdón? No es algo de informática. Sí, es que es un nombre un poquito largo. Vamos a ver,
ley de medios electrónicos y algo así, ¿sí? Si alguien lo puede googlear ahí, algo así. Es una ley relativamente novedosa y ahí explica cómo puede ser una videograbación proporcionada como medio de prueba sin caer en un ilícito penal, ¿sí? Porque lo que pasa es que ahí se transgreden derechos como el derecho a la intimidad. Entonces, por eso es que no es fácil proporcionar un medio de prueba como esos. Si yo estoy en un lugar público o de mi propiedad, yo sí puedo grabar a otra persona sin su consentimiento. Ahora, si no estoy en uno de esos dos lugares, ahí no puedo hacerlo. Los restaurantes pueden grabarnos perfectamente, las oficinas pueden grabarnos perfectamente sin nuestro consentimiento, porque no son lugares, porque son lugares privados y quien lo está grabando es el propietario. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene cámaras en su casa, le tiene que pedir autorización a una persona cuando entra, si lo puede grabar o no, no le tiene que pedir permiso porque es un lugar de su propiedad. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Entonces, una grabación como tal no es una prueba idónea para efectos de pago, Melanie. No le puedo decir que no es, podría ser en algún momento beneficioso, pero tendríamos que ver el contexto. En general, no lo vayan a tomar como una prueba, ¿sí? No, Aquí ok. las pruebas ya están bien definidas. Para el pago, cualquier tipo de pago, documentos bancarios, ¿sí? Ok, muy bien, licenciado. Y la otra pregunta, licenciado, usted mencionaba al final del ejemplo que nos daba que el patrono al final, en medio de toda esa revolución de la conciliación, al final él podía realizarle en pagos el mismo, pero ¿podría ser solamente un pago, licenciado? O, Sí, no, de hecho, miren, porque de sí, hecho, sí, perdón, Melanie, de hecho, cuando yo les hablé de los pagos, yo los estaba poniendo a ustedes, se recuerdan, como abogados de la parte demandada, del trabajador. O sea, ¿qué es lo más beneficioso para un patrono? Hacerlo en pagos. ¿Por qué? Por si su capital no tiene un flujo grande, pero sí tiene un flujo constante, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es menos perjudicial para alguien que no recibe todo ese dinero de un solo, sino lo recibe paulatinamente. Porque prácticamente sería descapitalizar a una persona si, por ejemplo, ese es su capital mensual, ¿verdad? Entonces, por eso yo les ponía como antecedentes de que si llegaban a una conciliación y todavía inclusive se puede proponer que los pagos que sean pagos, ¿verdad? Ahora, si lo quieren pagar de un solo, mejor todavía, porque ¿para qué estar teniendo ese problema todavía ahí? Mejor salir de una vez de eso, ¿verdad? Si tiene capital, perfecto, que lo pague de una vez. Sí, licenciado, es que yo sí lo mencionaba porque he sabido de casos, ¿verdad? Pero de uno de esos casos que supe, me enteré de que la persona a la que le hicieron el pago de daños y perjuicios tuvo problemas al final con el finiquito, porque no le hicieron el pago de un solo, sino que así en partes, ¿verdad? Entonces tuvo un Voy gran a llegar problema. cabalmente a ese punto en esto de la conciliación, Melanie. Ahí voy a explicar eso, ¿oyó? Ahí voy a Gracias, explicar licenciado. Muy el amable. documento que se redacta. Había una tercera pregunta, adelante, no tenga pena. ¿Qué pasaría si al final de toda la conciliación que ambos llegan, no, el patrono al final no quiere, o sea, se desliga de la conciliación y ya no quiere que haya conciliación? Se continúa con el juicio. Recuérdense que la conciliación es una fase donde las partes no están obligadas. Si quieren conciliar, perfecto. Si no, pues ni modo, se continúa con el juicio y será en sentencia que se determine quién tiene la razón. Y si tiene la razón el trabajador, pues se determina a cuánto asciende el monto que esté reclamando. ¿Sí? Muy bien, licenciado, gracias. Bueno, perfecto. Continuemos entonces. Entonces, ahora vean. Si la conciliación es total, así como les estaba explicando aquí, dice, bueno, miren, yo le ofrezco esto, y acepta, o le ofrezco esto y acepta, prácticamente, esto es lo que ofrezco. Como patrono le ofrezco pagar las irrenunciables que ascienden a tanto, más 50% de indemnización que asciende a tanto, o el 100% que asciende a tanto.
A cambio, como patrono, solicito que el juicio se dé por terminado, porque eso sería una conciliación total. Pues prácticamente ahí se acabó todo, ¿sí? Una conciliación total. Ahora bien, imagínense que no está dispuesto a pagar un solo centavo de daños y perjuicios porque él dice, es que no lo despedí injustificadamente, fue justo el despido y tengo las pruebas, pero le ofrezco conciliar sobre las prestaciones de carácter irrenunciable y aquí están los 7.900, aquí los tengo y ya, si él quiere los acepta ahorita. Y por lo demás, pues podemos seguir el juicio y seguir en el litigio para determinar si en efecto lo despedí o no, para ver si le tengo que pagar o no le tengo que pagar. De mi cuenta, pues no estoy dispuesto y quiero llegar hasta sentencia. Perfecto, entonces tenemos una conciliación parcial. Y le estoy pagando prácticamente solo esto. Prácticamente, perdón, aquí sería una conciliación total si paga todo. No los quiero perder con esto. Una conciliación total y una conciliación parcial si, por ejemplo, aceptas solo esta parte de aquí. ¿Sí? Acepta solo esto. Conciliación parcial. Y esto no. ¿Sí? Esto no. Y esto sí. Entonces dice, con esto, aquí se los pago ahorita. El trabajador acepta, perfecto. Entonces continuemos con este resto en el litigio. Y se continúa con el resto y pues se asienta un acta y una vez que ya se haya asentado el acta, donde acepta el trabajador ese monto y se establece que se continúa con el resto de las prestaciones o del resto que reclama, que prácticamente aquí ya no solo entra la indemnización, porque va a estar en juego también esto otro, ¿sí? Voy a quitar esto aquí para que no se quede. Va a estar en juego también esto otro, ¿sí? Prácticamente todo esto. Esto va a estar en juego. Si es una conciliación total, donde el trabajador acepta lo que se le está proponiendo, pues se establece en qué consiste la conciliación. Se establece, bueno, el trabajador aceptó esto, aceptó lo otro y por tanto se da por terminado el juicio una vez que se pague. Por ejemplo, si se pagó de una vez ahí en ese momento, bueno, se establece que con ese pago se termina todo. Porque se puede establecer también todo el pago, pero no ese mismo día. Dice, mire, en un mes. Si el trabajador lo acepta, perfecto. ¿Sí? Y entonces ahí se finaliza el juicio. Con el último pago, o mejor dicho, con el pago de la totalidad de lo que se pactó, entonces se termina el juicio. Ahora bien, parcial. Si se establece en qué consiste la conciliación, así como el ejemplo que le estaba dando, solo se pagan irrenunciables y con el resto no estoy de acuerdo como patrono, continuemos entonces con el juicio en la parte que no se concilió. Y por supuesto, aquí continuamos después a la siguiente fase, que es la fase de las pruebas, ¿sí? Y diligenciamos las pruebas. Ahora bien, la conciliación se hace constar en un acta. Ya bien sea parcial o total, se levanta un acta, ¿sí? En el acta se hace constar, como un acta como las que ustedes conocen, se hace constar quién es la comparecencia del trabajador, la comparecencia del patrono, y se establece, llegaron a estos puntos, se le va a pagar al trabajador tanto de indemnización, tanto de bono 14, tanto de aguinaldo, tanto de indemnización, en un monto que asciende a tal. En contraprestación, el trabajador pues otorga el desistimiento o se va a pactar también en 5 pagos. Todo lo que ellos hayan pactado se establece en un acta. El acta tiene carácter de título ejecutivo y aquí vienen a las respuestas a las preguntas que hizo Melanie. El acta que se levante en ese momento tiene que ser suscrito por todos los que participan. El patrono, el trabajador y el juez y los abogados de cada una de las partes, ¿sí? Esta acta, como va a contener todos los acuerdos, también establece que en caso de incumplimiento constituirá
consistirá en título ejecutivo. ¿Y esto qué representa? Que si, por ejemplo, imagínense que se pactaron 5 pagos de 10,000 quetzales cada uno. Primer pago en tal fecha, segundo pago en tal fecha. Solo cumple el primero, no cumple el segundo y los posteriores. O no cumplió ninguno de todos. Entonces, por la cantidad que no pague de lo que se haya pactado, se puede presentar el patrono, perdón, el trabajador con ese documento puede ir ante el juzgado y presentar una ejecución para que esa cantidad sea ejecutada. ¿En qué consiste? Aquí ya prácticamente viene el juez y al verificar no se cumplió, muy bien, embargos, y empieza a mandar embargos. Es un proceso de ejecución, ¿sí? Presento un memorial indicando no me pagaron, aquí tengo mi título ejecutivo y solicito que se ejecute. Y entonces el juez viene, le da trámite y aquí ya no hay audiencias. Aquí de una vez, bueno, no pagó, se ordena el embargo de cuentas de, si usted como trabajador o como abogado del trabajador ya sabe que tiene una casa, que tiene un carro, pues investigue los datos de la casa, del carro, de los bienes que tenga y mándeselos a embargar, ¿sí? Y entonces aquí se embarga. Los fundamentos de la conciliación los encontramos en el artículo 340 del Código de Trabajo. Y en el artículo 66, inciso E, de la ley del organismo judicial. ...340 del Código de Trabajo y... ...66, inciso E. A, B, C, D, E. Conciliación. Están en el segundo párrafo del artículo 340. Miren. Contestada la demanda y la reconvención, por eso vean, cabalmente se los pongo en la parte que va dentro de este esquema que les estoy haciendo. Contestada la demanda, la reconvención, dentro de alguna de las actitudes de la parte demandada, y prácticamente estamos hablando de esta parte, obviamente ya pasó las dilatorias o la reconvención, o cualquiera de estas, entonces viene la conciliación, 340. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Se refiere a todo lo que tenga que ver con derechos laborales. Si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda o en todo o en parte, podrá proceder por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Aquí estamos hablando de la conciliación parcial. Ahora vamos a ver lo que establece el artículo 66. Para procurar de oficio, veamos primero el contexto, ¿sí? Siempre vean primero el contexto. Artículo 66. Facultades generales ¿de quién? Del juez. Miren. Estamos hablando de la jurisdicción en general, la función jurisdiccional. Entonces aquí, facultades generales del juez. Los jueces tienen la facultad de A, B, C, D, E. Procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación.
Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que correspondan a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso, lo actuado por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal se estará lo que dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las actas de conciliación levantadas ante juez constituirán título ejecutivo para las partes signatarias, en lo que a cada uno le corresponde. ¿Sí? Bien. Por último, con respecto a la conciliación. Miren, el juez propone fórmulas ecuánimes. Es decir, que trata de verificar que cada uno obtenga lo que quiere, que sea justo el arreglo, que ambos se sientan cómodos y conformes con lo que están aceptando, ¿sí? Ojo, los jueces no pueden obligarlos a aceptar la propuesta del otro. Si el patrono dice, solo esto le pago, el juez no puede venir y decirle, mire, acéptelo. No puede. Por eso la ley establece que debe de proponer fórmulas ecuánimes. La equidad implica que ambos tienen que estar conscientes de que tienen que ceder en parte, pero tampoco ceder completamente sus derechos. ¿Cómo se entiende a veces, en muchas ocasiones, esto de la conciliación? Y lo dicen en las audiencias. Una conciliación es ni un ganar-ganar, ni un perder-perder. Es un 50%. Que ambas partes, miren, estén en una línea de equidad o de igualdad. ¿Sí? Miren, yo he logrado conciliaciones de mucho, mucho dinero. Y por supuesto, nos hemos tardado a veces hasta 1 hora hablando, sí, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Y cuando ya tratan de meterse a asuntos que no tienen que ver con la negociación de lo que aceptan, los tengo que frenar. Porque a veces empiezan a decir, mire, es que usted no tiene derechos porque de acuerdo al artículo tal, o la indemnización es esto, o no aquí. No. Miren, en algún momento podrían ellos decir, mire, es que usted me está reclamando indemnización, pero usted cometió una falta y por eso se le despidió. Y no tengo pruebas, porque lo he escuchado. A veces no, yo les digo, ¿quieren que yo participe en la conciliación o quieren ustedes conciliar por sí solos? Y me dicen, mejor vamos a conciliar primero nosotros. Perfecto. Y se salen un poquito de la sala de audiencias, pero a veces se logra escuchar. Y a veces el patrono le dice, mire, es que usted sabe perfectamente que usted cometió una falta. Y si bien no tenemos los documentos, sea consciente de que de verdad yo no lo despedí. Fue usted el que cometió esto. A veces las partes buscan llegar a la conciencia de la contraparte. Y créanme que a veces terminan aceptando. ¿Sí? En la conciliación es válido todo, salvo aquello que contraríe las leyes. ¿Sí? Entonces, hay que buscar esa conciencia de cada una de las partes. Miren, si yo soy, si en algún momento a ustedes les toca ser la parte que va perdiendo en el proceso o que saben que no pueden ganar tanto, pero vamos a cortarle la iniciar a Elder. Si ustedes son conscientes de que no llevan las de ganar, de que a ustedes los tienen, como dicen por ahí, con el sartén por el mango, no son ustedes los que tienen el sartén por el mango, sino al contrario, entonces vayan con una actitud negociadora. No vayan altaneros, prepotentes, porque eso, lejos de buscarles un beneficio en conciliación, la contraparte no va a querer aceptar y los van a llevar hasta sentencia y vean proporcionalmente cuánto más paga el patrón, ¿sí? Entonces, tomen en consideración eso. Y, como les repito, de acuerdo al contexto de los dos artículos, el juez busca avenir a las partes, busca que logren llegar a un arreglo en equidad, en igualdad de condiciones y que ambos estén satisfechos. Y esa conciliación, miren, la conciliación o las facultades del conciliador también tienen un límite, ¿verdad? Y tienen un montón de características. Debe el conciliador inclusive tener una voz que sea de cierta manera agradable para las partes,
que esté en un concepto amigable para las partes y que no se vea que se está parcializando o que esté a favor de uno de los dos, porque entonces deja de ser conciliador. Si ustedes como partes se dan cuenta que el juez está incurriendo en algo que tienda a favorecer a alguno de los dos y ustedes no sean los favorecidos, mejor digan, no, vamos a continuar con el juicio. Ahora, si ustedes son los que llevan de perder, miren, de veras se los digo, busquen la forma de conciliar. Es el mejor consejo que les puedo dar si ustedes son patronos o si ustedes van a ser abogados de los patronos, porque van a salir perdiendo bastante. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a la conciliación. ¿Alguna duda? No, licenciado. Bueno, perfecto. Entonces, los veo el miércoles. Por favor, no vayan, traten de asistir el miércoles. Así vemos los puntos más importantes del examen. Así ustedes refrescan un poquito más y ya llegan al examen mucho mejor. Buenas noches, licenciado. Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos. Pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche.